¿Alguna vez te has sentido atrapado en medio de una tormenta tan violenta que creíste que no sobrevivirías? ¿Has enfrentado pruebas tan duras, pérdidas tan dolorosas o desafíos tan abrumadores que sentiste que tus fuerzas se agotaban por completo? ¿Y si te dijera que dentro de ti reside una fuerza sobrenatural, un poder divino capaz de hacerte invencible ante las pruebas más duras, una fortaleza que no proviene de tu propia capacidad, sino directamente del trono de Dios, diseñada específicamente para sostenerte y levantarte cuando sientes que ya no puedes más? Un secreto que muchos creyentes ignoran, pero que tiene el poder de transformar tu manera de enfrentar la adversidad en un mundo donde el sufrimiento parece inevitable, donde las noticias nos bombardean con tragedias y donde nuestras propias vidas a menudo nos presentan batallas inesperadas. ¿Cómo podemos encontrar la fuerza para seguir adelante? ¿De dónde podemos sacar el coraje para levantarnos después de cada caída, la resiliencia para perseverar cuando todo parece perdido y la esperanza para creer en un futuro mejor, incluso en medio de la oscuridad? La Biblia, ese manual divino para la vida, está repleta de historias de hombres y mujeres que enfrentaron adversidades inimaginables, personajes que perdieron todo, que fueron traicionados, encarcelados, perseguidos, enfermos, y que, sin embargo, encontraron en Dios una fuente inagotable de fuerza sobrenatural que los capacitó no solo para sobrevivir, sino para prosperar y cumplir el propósito divino en medio de sus pruebas. Piensa por un momento en lo que significaría para tu vida descubrir y activar esta fuerza sobrenatural. Imagina poder enfrentar cualquier desafío con una paz que sobrepasa todo entendimiento, con una confianza inquebrantable en el poder de Dios y con la certeza de que ninguna prueba, por dura que sea, podrá destruirte. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva, tu actitud, tu capacidad para superar obstáculos y alcanzar el destino que Dios ha preparado para ti? En los próximos minutos vamos a explorar juntos 8 historias bíblicas que nos revelan los secretos para encontrar y activar esta fuerza sobrenatural en medio de la adversidad. Descubriremos principios divinos que han sostenido a los hijos de Dios a lo largo de los siglos, capacitándolos para ser más que vencedores en medio de las pruebas más difíciles. Lo que estás a punto de descubrir no son simples técnicas de pensamiento positivo o estrategias de autoayuda, son verdades espirituales profundas, extraídas de la palabra de Dios, que tienen el poder de conectar tu espíritu con la fuente misma de toda fortaleza, el Dios Todopoderoso. Son las mismas claves que usaron José para pasar de la prisión al palacio, David para enfrentar a Goliat, Esther para salvar a su pueblo y Pablo para cantar alabanzas en medio de la cárcel. Pero antes de continuar con este poderoso estudio, necesito que demuestres tu compromiso si realmente deseas descubrir cómo activar esta fuerza sobrenatural en tu vida. Comenta ahora mismo la frase "Paz en Cristo" en los comentarios. Este simple acto no solo afirma tu fe, sino que también es una declaración espiritual de que estás listo para recibir esta impartición de fortaleza divina. Además, te pido que des me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque al hacerlo, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, pueden estar atravesando momentos difíciles y necesitan desesperadamente
encontrar esta fuerza sobrenatural. Estás ayudando a difundir un mensaje de esperanza y resiliencia a aquellos que más lo necesitan. ¿No es maravilloso saber que con un simple clic puedes ser un canal de bendición para alguien más? Felicidades por tomar esta decisión. Estoy orgulloso de ti por dar este paso de fe. Tu participación en este canal no es casualidad, es parte del plan divino para equiparte con la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier adversidad que la vida te presente. Reflexionemos por un momento. Así como el acto de suscribirte y dar me gusta a este video es una forma de conectarte con una comunidad de fe, el acto de buscar la fuerza de Dios en la adversidad es una forma de suscribirte a su poder ilimitado. Ambos son actos de fe que abren puertas a una vida de victoria y superación. Debes saber que muchas personas utilizan este contenido como su principal apoyo espiritual. Hay hermanos y hermanas que están enfrentando batallas silenciosas, que se sienten solos en sus luchas, que necesitan desesperadamente una palabra de aliento y fortaleza. Para ellos, estos videos son como un bálsamo para el alma. Por eso, tu participación desde el principio es tan importante. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción es una forma de fortalecer esta comunidad virtual que Dios está usando para levantar a los caídos y fortalecer a los débiles. Y quiero adelantarte algo. La penúltima enseñanza de hoy contiene la clave para desbloquear una dimensión de fortaleza que quizás nunca has experimentado. Una revelación que podría ser exactamente lo que necesitas para superar ese obstáculo que parece insuperable en tu vida. Ahora estamos listos para comenzar con nuestro estudio. Prepara tu corazón, abre tu espíritu y disponte a recibir. Lo que estás a punto de escuchar no son simples palabras, son imparticiones de fortaleza divina, extraídas de la palabra de Dios para equiparte en este día. Mensajes que tienen el poder de transformar tu debilidad en fortaleza, tu miedo en coraje y tu desesperación en esperanza inquebrantable. Respira profundo, deja que la anticipación de lo que vas a descubrir llene tu ser. Estás a punto de embarcarte en un viaje espiritual que podría cambiar para siempre la forma en que enfrentas las adversidades de la vida. Un viaje hacia el corazón mismo de la fortaleza divina, donde descubrirás que eres mucho más fuerte de lo que jamás imaginaste. Comenzamos nuestro viaje explorando la fuerza sobrenatural en la adversidad con la extraordinaria historia de José, registrada en el libro de Génesis. La vida de José es un testimonio poderoso de cómo la fidelidad a Dios, incluso en medio de la traición más dolorosa y la injusticia más flagrante, puede convertirse en la fuente de una fortaleza que desafía toda lógica humana. Este es el primer secreto que descubriremos. La fuerza sobrenatural florece en el terreno de la fidelidad, constante, sin importar las circunstancias. José era el hijo amado de Jacob, favorecido por su padre, lo que despertó la envidia mortal de sus hermanos. Esta envidia culminó en un acto de traición brutal. Lo arrojaron a una cisterna vacía y luego lo vendieron como esclavo a mercaderes que se dirigían a Egipto. Imagina el shock, el dolor, el miedo y la confusión que debió sentir José. Decimos ser el hijo predilecto, pasó a ser una mercancía, arrancado de su hogar y vendido a una tierra extraña. ¿Te has sentido alguna vez traicionado por aquellos que debían amarte?
¿Has experimentado la injusticia de ser arrancado de tu lugar de seguridad y arrojado a circunstancias desconocidas y aterradoras? En Egipto, José fue comprado por Potifar, capitán de la guardia de Faraón, y aquí es donde comenzamos a ver el primer destello de esa fuerza sobrenatural. A pesar de su situación como esclavo, la Escritura nos dice repetidamente: mas Jehová estaba con José. Génesis 39, 2, 21, 23. Esta presencia divina no lo libró inmediatamente de su condición de esclavo, pero le dio favor y éxito en todo lo que hacía, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José no se hundió en la autocompasión ni en la amargura. Eligió ser fiel en la pequeña tarea que se le había asignado, y Dios honró esa fidelidad. La fuerza de José no provenía de su propia resiliencia natural, aunque sin duda era un joven fuerte. Provenía de su conexión continua con Dios. Sabía que, aunque los hombres lo habían abandonado y traicionado, Dios no lo había hecho. Esta certeza se convirtió en el ancla de su alma en medio de la tormenta. Pero la prueba de José estaba lejos de terminar. Cuando había ganado la confianza total de Potifar y administraba toda su casa, enfrentó una nueva adversidad: la falsa acusación de la esposa de Potifar. Ella intentó seducirlo, pero José, anclado en su temor a Dios, se negó rotundamente. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fue su respuesta. Génesis 39:9. Su fidelidad a Dios era más importante que cualquier ventaja temporal o cualquier temor a las consecuencias. Cuando la esposa de Potifar, despechada, lo acusó falsamente de intentar violarla, José fue arrojado a la cárcel. Otra vez, la injusticia golpeaba su vida. De administrar una casa importante, pasó a ser un prisionero olvidado. ¿Puedes imaginar la desesperación? ¿El sentimiento de que Dios lo había abandonado? La tentación de cuestionar por qué su fidelidad solo le traía más sufrimiento. Sin embargo, incluso en la oscuridad de la prisión, la fuerza sobrenatural de Dios continuó manifestándose en la vida de José. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Una vez más, la fidelidad de José en las pequeñas cosas, incluso como prisionero, le ganó favor y responsabilidad. El jefe de la cárcel puso a todos los presos bajo el cuidado de José, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. La ciencia moderna ha descubierto que las personas que mantienen un sentido de propósito y significado, incluso en medio de circunstancias extremadamente difíciles como el encarcelamiento, tienen una mayor resiliencia psicológica y física. La fe de José en Dios le proporcionó ese sentido de propósito inquebrantable. Sabía que su vida tenía significado más allá de sus circunstancias inmediatas. Sabía que Dios seguía obrando, incluso cuando no podía ver el cuadro completo. Fue en la prisión donde José interpretó los sueños del copero y del panadero de Faraón, demostrando el don divino que eventualmente lo llevaría ante el mismo Faraón. Pero, incluso después de interpretar correctamente los sueños y pedir al copero que se acordara de él, José fue olvidado en la prisión durante 2 años más. Otra prueba para su paciencia, otra oportunidad para que la amargura echara raíces. Pero José perseveró, manteniendo su confianza en Dios. Finalmente,
Cuando Faraón tuvo sus propios sueños perturbadores, el copero recordó a José. Traído de la prisión, José interpretó los sueños de Faraón con sabiduría divina y propuso un plan para salvar a Egipto de la hambruna venidera. El resultado fue asombroso. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. De esclavo a prisionero, y de prisionero a gobernador de la nación más poderosa de la tierra. ¿Cuál fue el secreto de esta increíble transformación? La fuerza sobrenatural que nació de su fidelidad inquebrantable a Dios. En cada etapa de su adversidad, José nunca comprometió su integridad, nunca abandonó su fe, nunca dejó que la amargura consumiera su corazón. La culminación de la historia de José llega cuando se reencuentra con sus hermanos, quienes vienen a Egipto en busca de comida durante la hambruna. En lugar de buscar venganza, José les ofrece perdón y revela la perspectiva divina que lo había sostenido a través de todo. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 45:5, 50-20. Esta capacidad de ver la mano soberana de Dios, obrando incluso a través de la maldad humana, es la máxima expresión de la fuerza sobrenatural. Es la perspectiva que nos permite perdonar lo imperdonable, encontrar propósito en el sufrimiento y confiar en que Dios puede redimir incluso las situaciones más oscuras. Así que la próxima vez que enfrentes traición, injusticia o circunstancias que parecen insuperables, recuerda a José. Aférrate a tu fidelidad a Dios, sin importar el costo. Confía en que Él está contigo, incluso cuando no puedes sentir su presencia, y permite que esa fidelidad constante se convierta en la fuente de una fuerza sobrenatural que te capacitará no solo para sobrevivir, sino para cumplir el propósito divino en medio de tu adversidad. Continuando nuestro viaje en busca de la fuerza sobrenatural en la adversidad, nos encontramos con una de las figuras más enigmáticas y desafiantes de toda la Escritura, Job. Su historia, registrada en el libro que lleva su nombre, nos confronta con la realidad del sufrimiento aparentemente sin sentido y nos revela el segundo secreto para encontrar fortaleza divina, la perseverancia inquebrantable en la fe, incluso cuando no entendemos los caminos de Dios. La fuerza de Job no radicó en evitar el dolor o encontrar respuestas fáciles, sino en aferrarse a Dios en medio de la oscuridad más profunda. El libro de Job comienza presentándonos a un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era inmensamente próspero, con una gran familia y vastas posesiones. Sin embargo, en una serie de calamidades devastadoras y rápidas, Job pierde todo: sus bueyes, asnas, ovejas, camellos, siervos y, lo más doloroso de todo, sus 10 hijos. Imagina la magnitud de esta pérdida. En un solo día, su mundo entero se derrumbó. ¿Has experimentado alguna vez una pérdida tan abrumadora
que sentiste que el suelo desaparecía bajo tus pies? ¿Has enfrentado un sufrimiento tan intenso que te preguntaste si podrías seguir respirando? La respuesta inicial de Job a esta tragedia inimaginable es asombrosa. Entonces, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1, 20, 22. Aquí vemos una fortaleza que desafía toda comprensión humana. En medio de su dolor más agudo, Job reconoce la soberanía de Dios y elige adorar. Pero la prueba de Job no había terminado. Satanás, con permiso de Dios, lo aflige con una enfermedad dolorosa y repugnante, una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora, Job no solo ha perdido todo lo externo, sino que también sufre un tormento físico insoportable. Su propia esposa, desesperada, le dice: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job responde: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Job 2, 9, 10. La fuerza de Job aquí no es una negación del dolor o una aceptación pasiva del sufrimiento, es una elección consciente de mantener su confianza en el carácter de Dios, incluso cuando sus circunstancias parecían contradecir todo lo que creía sobre él. Es la fuerza que se niega a renunciar a la fe, incluso cuando la fe parece ilógica o infructuosa. Lo que sigue en el libro de Job es un largo y doloroso diálogo con sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos, operando bajo la teología simplista de que el sufrimiento es siempre un castigo directo por el pecado, intentan convencer a Job de que debe haber cometido alguna falta oculta para merecer tal calamidad. Job, aunque mantiene su inocencia, lucha desesperadamente por entender por qué Dios permite su sufrimiento. Expresa su angustia, su confusión, su sentimiento de abandono, pero nunca, ni una sola vez, maldice a Dios o renuncia a su fe fundamental en Él. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Declara Job en uno de sus momentos más oscuros. Job 13:15. Esta es la esencia de la fuerza sobrenatural que Job ejemplifica, la capacidad de esperar en Dios, de confiar en Él, incluso cuando parece que Él mismo es la fuente de nuestro dolor. Es una fe que trasciende las circunstancias y se aferra al carácter de Dios conocido en tiempos de paz. La ciencia moderna ha estudiado extensamente la resiliencia humana frente al trauma y la pérdida. Han descubierto que un factor clave para la recuperación es la capacidad de encontrar significado en el sufrimiento, aunque no se comprendan completamente sus causas. La lucha de Job por encontrar significado, su negativa a aceptar respuestas fáciles y su insistencia en llevar sus preguntas y quejas directamente a Dios, son en sí mismas una manifestación de profunda fortaleza espiritual. Job no tenía las respuestas que nosotros tenemos al leer su historia. No sabía de la conversación entre Dios y Satanás en los cielos. No entendía el propósito cósmico que se estaba desarrollando
a través de su sufrimiento. Desde su perspectiva, su dolor era inexplicable y aparentemente injusto, y sin embargo, perseveró. Finalmente, después de que Job ha silenciado a sus amigos y ha presentado su caso final, Dios mismo responde desde un torbellino. Pero la respuesta de Dios no es una explicación detallada de por qué Job sufrió. En lugar de eso, Dios confronta a Job con su propia majestad, sabiduría y poder soberano sobre la creación. Le hace una serie de preguntas retóricas sobre las maravillas del universo que Job no puede responder, demostrando la brecha infinita entre la comprensión humana y la sabiduría divina. La respuesta de Job a esta revelación de la grandeza de Dios es profundamente humilde. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 44, 42, 5, 6. Job no recibe una explicación para su sufrimiento, pero recibe algo mucho más valioso, un encuentro renovado y más profundo con Dios mismo. Y en ese encuentro encuentra la paz y la fortaleza que trascienden la necesidad de respuestas. El final de la historia de Job es una restauración asombrosa. Dios reprende a los amigos de Job por no haber hablado rectamente de él, y luego restaura la fortuna de Job al doble de lo que tenía antes. Le da otros 10 hijos y vive una vida larga y plena. Pero la verdadera restauración de Job no fue solo material, fue espiritual. Salió de su prueba con una comprensión más profunda de Dios y una fe más purificada y resistente. La historia de Job nos enseña que la fuerza sobrenatural en la adversidad no siempre significa una liberación rápida o una comprensión completa. A veces significa perseverar en la oscuridad, aferrándose a la fe cuando todo parece perdido. Significa llevar nuestras preguntas más difíciles y nuestro dolor más profundo directamente a Dios, confiando en su carácter incluso cuando no entendemos sus caminos. Y significa encontrar nuestra máxima fortaleza no en la ausencia de sufrimiento, sino en la presencia de Dios en medio de él. Así que la próxima vez que enfrentes un sufrimiento que parece inexplicable, una pérdida que te deja sin aliento o una oscuridad que amenaza con consumir tu fe, recuerda a Job. Elige perseverar, aférrate a Dios, incluso cuando no lo entiendas, y confía en que, aunque no recibas todas las respuestas, puedes encontrar en su presencia la fuerza sobrenatural para resistir y finalmente ser restaurado. Después de contemplar la perseverancia de Job en medio del sufrimiento interno, nuestro viaje en busca de la fuerza sobrenatural nos lleva a un campo de batalla externo, donde un joven pastor llamado David se enfrenta a un gigante aparentemente invencible. La historia de David y Goliat, registrada en 1 Samuel 17, nos revela el tercer secreto para activar la fortaleza divina en la adversidad: recordar y declarar las victorias pasadas de Dios como fundamento para enfrentar los desafíos presentes. La fuerza de David no surgió de la nada, se construyó sobre la memoria de la fidelidad de Dios en batallas anteriores. La escena es de parálisis y temor. El ejército de Israel, liderado por el rey Saúl, está acampado frente a los filisteos. Durante 40 días, un campeón filisteo, llamado Goliat, un gigante de estatura imponente y armadura formidable,
ha desafiado a los israelitas a enviar un hombre para luchar contra él en combate singular. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El miedo había paralizado a toda una nación, incluyendo a su rey. En este escenario de temor generalizado, entra David, el hijo menor de Isaí, enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos mayores en el frente de batalla. Cuando David escucha las desafiantes palabras de Goliat y ve el miedo de los soldados israelitas, su reacción es radicalmente diferente. No se enfoca en el tamaño del gigante o en la imposibilidad de la tarea. Se enfoca en el honor de Dios y en la identidad del pueblo de Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso?, pregunta indignado, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Esta perspectiva divina es la primera clave de la fuerza de David. Mientras todos los demás veían un gigante invencible, David veía a un enemigo que desafiaba al Dios Todopoderoso. Su fe redefinió el problema. No se trataba de un joven pastor contra un guerrero experimentado. Se trataba de un filisteo incircunciso contra el Dios viviente. ¿Has enfrentado alguna vez gigantes en tu vida? Problemas financieros, diagnósticos médicos, conflictos relacionales que parecen demasiado grandes para superar. El primer paso para encontrar la fuerza sobrenatural es redefinir el problema desde la perspectiva de Dios. Cuando David se ofrece voluntariamente para luchar contra Goliat, el rey Saúl, comprensiblemente, duda. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl evalúa la situación basándose en la lógica humana, en la experiencia militar, en las apariencias externas. Pero David responde con una lógica diferente, una lógica basada en la fe y en la experiencia pasada de la fidelidad de Dios. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, explica David, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los escuadrones del Dios viviente. Aquí vemos el secreto de la fuerza de David. Recordaba las victorias pasadas que Dios le había dado en batallas menores. Había enfrentado leones y osos en la soledad del campo y había experimentado el poder liberador de Dios. Esas victorias pasadas se convirtieron en el fundamento de su fe para enfrentar el gigante presente. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, concluye David con confianza. Él también me librará de la mano de este filisteo. Su fuerza no estaba en su propia habilidad o experiencia, sino en su conocimiento íntimo del poder y la fidelidad de Dios demostrados en su historia personal. La ciencia moderna ha descubierto el poder de la autoeficacia, la creencia en nuestra propia capacidad para tener éxito en situaciones específicas. Esta creencia se construye en gran medida sobre experiencias pasadas de éxito. Cuando recordamos y celebramos nuestros logros anteriores, fortalecemos nuestra confianza para enfrentar desafíos futuros. De manera similar, cuando recordamos y declaramos las victorias pasadas de Dios en nuestra vida,
fortalecemos nuestra fe y activamos la fuerza sobrenatural para enfrentar los gigantes presentes. ¿Cuáles son los leones y osos que Dios te ha ayudado a vencer en el pasado? ¿Qué pruebas has superado con su ayuda? ¿Qué oraciones has respondido? ¿Qué milagros has presenciado? Tómate un momento para recordar esas victorias. Escríbelas si es necesario. Conviértelas en un arsenal de testimonios que puedas usar para fortalecer tu fe cuando enfrentes nuevos gigantes. Armado con esta confianza, basada en la experiencia, David rechaza la armadura de Saúl, que le quedaba grande e incómoda. En lugar de confiar en las armas humanas, elige las herramientas que conocía y en las que tenía experiencia: su cayado, 5 piedras lisas del arroyo y su honda. Su confianza no estaba en el equipo, sino en el Dios que lo equipaba. El enfrentamiento final entre David y Goliat es un clímax dramático. Goliat, al ver a David, lo desprecia. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldice a David por sus dioses. Pero David responde con una declaración de fe que debería resonar en nuestros corazones cada vez que enfrentamos oposición. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Con una sola piedra, lanzada con precisión desde su honda, David derriba al gigante. La piedra se clava en la frente de Goliat, y el campeón filisteo cae rostro en tierra. David corre, toma la propia espada de Goliat y le corta la cabeza. La victoria es total, decisiva y sobrenatural. El resultado inmediato es que el ejército filisteo huye aterrorizado, y el ejército israelita, inspirado por la fe y el coraje de David, los persigue y obtiene una gran victoria. La fuerza sobrenatural de un individuo, nacida de la fe y el recuerdo de la fidelidad pasada de Dios, cambió el curso de una batalla y el destino de una nación. Así que la próxima vez que te enfrentes a un gigante que te paraliza de miedo, recuerda a David. Recuerda las victorias pasadas que Dios te ha dado. Declara su poder y fidelidad sobre tu situación presente y avanza con confianza, no en tus propias fuerzas, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos, sabiendo que de Él es la batalla y Él te dará la victoria. Nuestro viaje en busca de la fuerza sobrenatural en la adversidad nos lleva ahora a los opulentos salones del palacio persa, donde una joven judía llamada Esther se encuentra en una posición de influencia inesperada, pero también enfrentando una amenaza mortal contra su pueblo. Su historia, narrada en el libro que lleva su nombre, nos revela el cuarto secreto para activar la fortaleza divina, la fuerza que surge cuando nos identificamos valientemente con el propósito de Dios. Incluso, a riesgo personal, la fortaleza de Esther no provino de su posición real, sino de su disposición a usar esa posición para un propósito más grande que ella misma. Esther era una huérfana judía criada por su primo Mardoqueo en Susa, la capital del imperio persa. A través de una serie de eventos providenciales, Esther fue elegida para ser la reina del rey,
Asuero, Jerjes. Sin embargo, mantuvo en secreto su identidad judía por consejo de Mardoqueo. Mientras tanto, un hombre malvado llamado Amán, segundo en poder después del rey, desarrolló un odio profundo hacia Mardoqueo y por extensión hacia todo el pueblo judío. Amán tramó un plan genocida y convenció al rey para que firmara un edicto ordenando la masacre de todos los judíos en el imperio en un día específico. Cuando Mardoqueo se enteró de este decreto terrible, envió un mensaje urgente a Ester, instándola a interceder ante el rey por su pueblo. La respuesta inicial de Ester revela su temor comprensible. Le recordó a Mardoqueo que presentarse ante el rey sin ser llamada era un delito capital, castigado con la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Hacía 30 días que Ester no era llamada a la presencia del rey, lo que aumentaba el riesgo. ¿Has sentido alguna vez que el costo de hacer lo correcto es demasiado alto? ¿Has enfrentado una situación en la que actuar con valentía podría poner en peligro tu seguridad, tu carrera o tu reputación? La respuesta de Mardoqueo a la vacilación de Ester es una de las declaraciones más poderosas de la Biblia sobre el propósito divino en medio de la adversidad. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ester 4, 13, 14. Estas palabras resonaron profundamente en el corazón de Ester. Mardoqueo le recordó su identidad compartida con su pueblo, la soberanía de Dios, que podía traer liberación por otros medios, y la posibilidad de que su posición real no fuera una coincidencia, sino una designación divina para un momento crítico como este. Esta comprensión del propósito divino se convirtió en el catalizador de su fuerza sobrenatural. La respuesta de Ester a Mardoqueo marca un punto de inflexión. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ester 4:16. Aquí vemos la fuerza que nace de la decisión valiente. Ester elige identificarse con su pueblo, buscar el poder de Dios a través del ayuno y la oración comunitaria, y actuar con coraje, aceptando las posibles consecuencias mortales. Si perezco, que perezca. No es una expresión de resignación fatalista, sino de determinación resuelta. La ciencia moderna ha estudiado el fenómeno del crecimiento postraumático, la capacidad de las personas no solo para recuperarse de la adversidad, sino para experimentar un crecimiento psicológico positivo como resultado. Uno de los factores clave identificados en este crecimiento es la reevaluación del propósito y las prioridades en la vida. Cuando enfrentamos una crisis que nos obliga a confrontar nuestra mortalidad o nuestros valores fundamentales, podemos emerger con un sentido renovado de propósito que nos da una fuerza inesperada. La crisis de Ester la llevó a abrazar su propósito divino y eso la fortaleció. Armada con esta fuerza nacida del propósito y respaldada por la oración de su pueblo, Ester
se presentó ante el rey, y aconteció que cuando vio a la reina Ester, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos. Y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Ester 5:2. Las puertas del cielo se abrieron en respuesta a su acto de fe y valentía. El favor divino la acompañó, pero Ester no reveló inmediatamente su petición. Con sabiduría estratégica, invitó al rey y a Amán a 2 banquetes consecutivos. Durante el segundo banquete, finalmente expuso el complot de Amán y suplicó por su vida y la de su pueblo. El rey, enfurecido al descubrir la traición de Amán y la identidad judía de su reina, ordenó que Amán fuera ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Sin embargo, la victoria aún no estaba completa. El edicto original de exterminio seguía en vigor y, según la ley persa, no podía ser revocado. Aquí vemos nuevamente la fuerza de Ester en acción. Volvió a presentarse ante el rey, esta vez llorando y suplicando que se anulara el plan malvado. Con el permiso del rey, Ester y Mardoqueo redactaron un nuevo edicto, sellado con el anillo real, que autorizaba a los judíos a defenderse de sus atacantes en el día señalado. El resultado fue una inversión total de la situación. En el día que había sido designado para su destrucción, los judíos, fortalecidos por el nuevo edicto y el favor de las autoridades locales, se defendieron y derrotaron a sus enemigos. Lo que estaba destinado a ser un día de luto y masacre se convirtió en un día de liberación y celebración, conmemorado hasta hoy en la fiesta judía de Purim. La historia de Ester nos enseña que la fuerza sobrenatural a menudo se libera cuando elegimos valientemente identificarnos con el propósito de Dios, incluso cuando implica un riesgo personal significativo. Cuando dejamos de enfocarnos en nuestra propia seguridad y comodidad y abrazamos la causa de Dios y el bienestar de su pueblo, descubrimos una fuente de coraje y fortaleza que no sabíamos que poseíamos. Dios nos ha colocado donde estamos para esta hora, y cuando respondemos a su llamado con fe y valentía, Él nos equipa con la fuerza sobrenatural necesaria para cumplir su propósito. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación que requiere valentía, recuerda a Ester. Pregúntate, ¿cuál es el propósito de Dios en esta situación? ¿Cómo puedo usar mi posición, mis recursos, mi influencia para su gloria y el bien de otros? Y luego, da un paso de fe, confiando en que Dios te dará la fuerza sobrenatural para hacer lo que Él te ha llamado a hacer, incluso si eso significa decir, si perezco, que perezca. Continuando nuestra exploración de la fuerza sobrenatural en la adversidad, nos adentramos en una de las demostraciones más impactantes de valentía y convicción inquebrantable registradas en la Biblia, la historia de Sadrac, Mesac y Abednego frente al horno de fuego en Daniel 3. Estos 3 jóvenes hebreos, compañeros de Daniel en el exilio babilónico, nos revelan el sexto secreto para encontrar fortaleza divina, la fuerza que se mantiene firme en sus convicciones de fe, negándose a comprometerse ante la intensa presión cultural y la amenaza de muerte. Su fortaleza no provino de la rebelión abierta, sino de una tranquila pero resuelta negativa a desobedecer a Dios, sin importar el costo. El rey Nabucodonosor, en un acto de orgullo y autoglorificación,
había construido una estatua de oro gigantesca y había ordenado que todos los oficiales de su imperio se postraran y la adoraran en el momento en que escucharan la música ceremonial. El castigo por la desobediencia era severo e inmediato: ser arrojado a un horno de fuego ardiente. Esta orden colocó a Sadrac, Mesac y Abednego, cuyos nombres hebreos eran Ananías, Misael y Azarías, en una posición imposible. Como fieles siervos del Dios de Israel, sabían que adorar a un ídolo era una violación directa del primer y segundo mandamiento. Tenían que elegir entre obedecer al rey terrenal y desobedecer a su rey celestial, o viceversa. Cuando llegó el momento y la música sonó, todos los oficiales se postraron ante la estatua, excepto estos 3 jóvenes. Su negativa no pasó desapercibida. Algunos caldeos, probablemente motivados por la envidia hacia la posición de estos hebreos en el reino, los acusaron inmediatamente ante el rey. «Hay unos varones judíos», dijeron, «los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado». Daniel 3:12. Nabucodonosor, lleno de ira y furor, los mandó llamar y les dio una última oportunidad. «Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?» Daniel 3:14-15. La presión era inmensa. El rey mismo, el hombre más poderoso de la tierra, les ofrecía una salida fácil, pero también les lanzaba un desafío directo a su Dios. La respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego es un modelo de fuerza tranquila y convicción inquebrantable. Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:16-18. Analicemos esta respuesta extraordinaria. Primero, expresan una confianza total en el poder de Dios para librarlos. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Segundo, afirman su fe en que Dios los librará de la mano del rey. Pero tercero, y aquí radica la profundidad de su fortaleza, declaran que su obediencia a Dios no depende de si Él elige librarlos o no, y si no, no serviremos a tus dioses. Su compromiso con Dios era incondicional. Su negativa a comprometer su fe no estaba basada en la garantía de un rescate milagroso, sino en la convicción absoluta de que obedecer a Dios era lo correcto, sin importar las consecuencias. Esta es una forma de fuerza sobrenatural que a menudo pasamos por alto. No es la fuerza que siempre espera la liberación espectacular, sino la fuerza que se mantiene fiel incluso cuando la liberación no llega de la manera esperada. Es la fuerza que dice: aunque Él no me libre, seguiré confiando y obedeciendo. La ciencia moderna ha estudiado la importancia de los valores fundamentales y las convicciones personales para la resiliencia psicológica. Las personas que tienen un sistema de valores claro y viven en congruencia con él
tienden a manejar mejor el estrés y la adversidad. Sus convicciones les proporcionan un ancla interna, un sentido de identidad y propósito que no depende de las circunstancias externas. Sadrac, Mesac y Abednego estaban anclados en su convicción fundamental: solo Jehová es Dios, y solo a Él adorarán. La reacción de Nabucodonosor a su respuesta fue de furia extrema. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal, tanto que las llamas mataron a los soldados que arrojaron a los 3 jóvenes al fuego. Humanamente, no había esperanza alguna de supervivencia, pero entonces ocurrió el milagro. Nabucodonosor, mirando dentro del horno, quedó atónito. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Preguntó a sus consejeros. He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Daniel 3:24-25. En medio del fuego más intenso, no solo estaban ilesos, sino que estaban acompañados por una presencia divina, probablemente una manifestación preencarnada de Cristo mismo. Cuando Nabucodonosor los llamó para que salieran, Sadrac, Mesac y Abednego emergieron del horno sin que el fuego hubiera tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni un cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olían a humo. La liberación fue completa y milagrosa. El resultado fue una transformación en el corazón del rey pagano. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, declaró Nabucodonosor, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El rey emitió un nuevo decreto protegiendo a los judíos y promoviendo a Sadrac, Mesac y Abednego en el reino. La historia de estos 3 jóvenes nos enseña que la fuerza sobrenatural se manifiesta poderosamente cuando nos mantenemos firmes en nuestras convicciones de fe frente a la presión cultural y la amenaza, cuando elegimos obedecer a Dios antes que a los hombres, incluso a riesgo de nuestra propia vida. Liberamos un poder divino que no solo nos sostiene, sino que también puede transformar los corazones de aquellos que nos rodean y dar un testimonio poderoso del Dios al que servimos. Así que la próxima vez que te enfrentes a la presión de comprometer tus valores, de negar tu fe o de conformarte a un mundo que se opone a Dios, recuerda a Sadrac, Mesac y Abednego. Pide a Dios la fuerza para mantenerte firme en tus convicciones. Confía en su poder para librarte, pero resuelve obedecerle, incluso si no lo hace de la manera que esperas, y observa cómo tu fidelidad inquebrantable se convierte en un canal para la manifestación de la fuerza sobrenatural de Dios. Nuestro viaje en busca de la fuerza sobrenatural nos lleva ahora a la vida y ministerio del apóstol Pablo, una figura central del Nuevo Testamento cuya experiencia nos revela el quinto secreto para encontrar fortaleza divina, la fuerza paradójica que se perfecciona precisamente en nuestra debilidad cuando aprendemos a depender completamente de la gracia suficiente de Dios. La fortaleza de Pablo no radicó en su impresionante currículum o sus habilidades naturales, sino en su disposición a gloriarse en sus debilidades para que el poder de Cristo reposara sobre él. Pablo fue un hombre que enfrentó una cantidad asombrosa
de adversidades en su servicio a Cristo. En 2 Corintios 11, él mismo enumera algunas de sus pruebas: encarcelamientos frecuentes, azotes innumerables, peligros de muerte constantes. 5 veces recibió 40 azotes, menos uno de los judíos. 3 veces fue azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces padeció naufragio. Pasó un día y una noche como náufrago en alta mar. Enfrentó peligros de ríos, de ladrones, de sus compatriotas, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. Soportó trabajo y fatiga, muchos desvelos, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. Además de todo esto, sentía la presión diaria por la preocupación de todas las iglesias. ¿Puedes imaginar una vida así? Una existencia marcada por una oposición tan implacable y un sufrimiento tan constante. Sin embargo, en medio de estas pruebas abrumadoras, Pablo descubrió una fuente de fortaleza que trascendía su propia capacidad humana. Esta revelación llegó a través de una experiencia particularmente dolorosa que él llama un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba para que no se enalteciera debido a la grandeza de las revelaciones que había recibido. 2 Corintios 12:7. No sabemos exactamente qué era este aguijón. Podría haber sido una enfermedad física, una oposición persistente o una lucha espiritual intensa, pero sabemos que le causaba un gran sufrimiento. 3 veces, Pablo le rogó al Señor que le quitara este aguijón. Esperaba una liberación, una sanidad, un alivio, pero la respuesta de Dios fue inesperada y profundamente transformadora. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Dios no eliminó la fuente del sufrimiento, pero le ofreció algo mucho más poderoso: su gracia suficiente y su poder perfeccionado en la debilidad. La respuesta de Pablo a esta revelación divina es la clave para entender la fuerza sobrenatural que él experimentó. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 2:9-10. Aquí vemos una paradoja divina. La verdadera fortaleza espiritual no se encuentra en nuestra autosuficiencia, sino en el reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios. Cuando aceptamos nuestras limitaciones, nuestras fragilidades, nuestras áreas de lucha, creamos un espacio para que la gracia y el poder de Dios obren en nosotros y a través de nosotros de maneras extraordinarias. La fuerza de Pablo no era la ausencia de debilidad, sino la presencia del poder de Cristo reposando sobre él precisamente a causa de su debilidad. La ciencia moderna ha comenzado a explorar el concepto de vulnerabilidad como fortaleza. Investigadores como Brené Brown han demostrado que abrazar nuestra vulnerabilidad, en lugar de ocultarla o negarla, es esencial para desarrollar conexiones auténticas, resiliencia emocional y una vida plena. De manera similar, la teología paulina nos enseña que abrazar nuestra debilidad espiritual y depender de la gracia de Dios es el camino hacia la verdadera fortaleza sobrenatural. Esta perspectiva transformó radicalmente la manera en que Pablo
enfrentaba la adversidad, ya no veía el sufrimiento como una señal del abandono de Dios o de su propia insuficiencia, sino como una oportunidad para experimentar el poder de Cristo de una manera más profunda. Podía cantar alabanzas en la cárcel de Filipos, Hechos 16:25, porque sabía que su debilidad como prisionero era el escenario perfecto para la manifestación del poder de Dios. Podía enfrentar la oposición en Corinto con confianza. 1 Corintios 2:3-5, porque sabía que la eficacia de su ministerio no dependía de su elocuencia humana, sino de la demostración del Espíritu y de poder. Pablo aprendió que la gracia de Dios era verdaderamente suficiente para cada situación. No era solo un concepto teológico abstracto, sino una realidad experimentada en medio de las pruebas más duras. La gracia no siempre eliminaba la prueba, pero siempre proporcionaba la fortaleza para soportarla y la sabiduría para navegarla. Esta dependencia de la gracia también liberó a Pablo de la carga de tener que ser perfecto o autosuficiente. Podía ser honesto acerca de sus luchas y debilidades, sabiendo que no disminuían el poder de Dios obrando a través de él. De hecho, su propia vulnerabilidad se convirtió en un testimonio poderoso de la suficiencia de la gracia de Cristo, animando a otros creyentes a encontrar fortaleza en su propia debilidad. Considera las áreas de debilidad en tu propia vida. Son enfermedades físicas, limitaciones emocionales, luchas espirituales, circunstancias difíciles que no puedes cambiar. En lugar de verlas como obstáculos para tu fe o como señales de fracaso, podrías empezar a verlas como oportunidades para experimentar la gracia suficiente de Dios y el poder de Cristo perfeccionándose en ti. La fuerza sobrenatural que Pablo descubrió no es exclusiva para apóstoles o figuras extraordinarias. Está disponible para cada creyente que esté dispuesto a dejar de confiar en sus propias fuerzas y a depender radicalmente de la gracia de Dios. Es la fuerza que nos permite decir con Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No porque seamos invencibles por nosotros mismos, sino porque aquel que es invencible vive en nosotros y nos fortalece desde adentro. Así que la próxima vez que te sientas débil, inadecuado o abrumado por la adversidad, recuerda a Pablo: no te desesperes ni te rindas. En lugar de eso, corre hacia la gracia de Dios. Reconoce tu debilidad y pídele a Cristo que manifieste su poder en ella, y descubre, como lo hizo Pablo, que cuando eres débil, entonces eres verdaderamente fuerte en el poder inagotable de aquel que te ama y te sostiene. Nuestro viaje en busca de la fuerza sobrenatural en la adversidad nos lleva ahora a uno de los momentos más intensos y conmovedores del libro de los Hechos: el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano. Su historia, registrada en Hechos 6 y 7, nos revela el séptimo secreto para encontrar fortaleza divina, la fuerza que emana de un corazón lleno del Espíritu Santo, capaz de perdonar a sus perseguidores y de mantener su enfoque en la gloria de Dios. Incluso frente a una muerte violenta, la fortaleza de Esteban no fue una resistencia física, sino una trascendencia espiritual que lo conectó con el cielo en su hora más oscura. Esteban era uno de los 7 hombres elegidos por la iglesia primitiva para servir a las mesas y atender las necesidades de las viudas, pero rápidamente
se destacó como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 6, 5, 8. Su sabiduría y el espíritu con el que hablaba eran tan convincentes que sus oponentes, miembros de diversas sinagogas, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hechos 6:10. Incapaces de refutarlo con argumentos, recurrieron a la calumnia y la manipulación. Sobornaron a hombres para que lo acusaran falsamente de blasfemia contra Moisés y contra Dios, y lo llevaron ante el concilio, el Sanedrín, el mismo cuerpo religioso que había condenado a Jesús. Allí presentaron testigos falsos que distorsionaron sus palabras. ¿Has enfrentado alguna vez la calumnia, la difamación o las acusaciones falsas por causa de tu fe o tu integridad? ¿Has sentido el aguijón de la injusticia cuando tus palabras son torcidas y tus intenciones malinterpretadas? En medio de esta atmósfera hostil y peligrosa, algo extraordinario sucedió. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos 6:15. La presencia de Dios sobre Esteban era tan palpable, su paz interior tan evidente, que su rostro mismo reflejaba una cualidad celestial. Esta es la primera manifestación de la fuerza sobrenatural que lo sostendría, una paz y una confianza que no dependían de las circunstancias externas, sino de su comunión íntima con Dios. Cuando el sumo sacerdote le dio la oportunidad de defenderse, Esteban pronunció un discurso magistral que recorrió la historia de Israel, demostrando cómo el pueblo había resistido consistentemente al Espíritu Santo y rechazado a los profetas de Dios, culminando en el rechazo y crucifixión del Mesías mismo. Su discurso no fue una defensa personal, sino una valiente proclamación de la verdad, llena de sabiduría histórica y convicción profética. La reacción del concilio a sus palabras fue de furia extrema. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hechos 7:54. Sabían que los estaba acusando directamente de la muerte de Jesús. La atmósfera se cargó de odio y violencia, pero en ese momento crítico, cuando la amenaza de muerte era inminente, Esteban experimentó una visión celestial que se convirtió en la fuente de su fortaleza final. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:55-56. Esta visión fue un regalo divino, una ventana abierta al cielo que le permitió ver más allá de la furia de sus acusadores y contemplar la realidad última, la gloria de Dios y la exaltación de Cristo. Su enfoque cambió de la amenaza terrenal a la realidad celestial, y en esa visión encontró la fuerza para enfrentar lo que venía. La ciencia moderna ha estudiado el poder del enfoque y la atención. Han descubierto que aquello en lo que enfocamos nuestra mente determina en gran medida nuestra experiencia emocional y nuestra capacidad para manejar el estrés. Cuando nos enfocamos en el peligro y la amenaza, nuestro sistema nervioso entra en modo de lucha o huida. Pero cuando podemos enfocar nuestra atención en algo trascendente, en una fuente de paz
o significado, podemos mantener la calma y la resiliencia incluso en medio de circunstancias aterradoras. El enfoque de Esteban en la gloria celestial le dio esa fortaleza trascendente. La reacción de la multitud a su declaración fue violenta. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Hechos 7:57-58. En medio de esta lluvia de piedras mortales, Esteban demostró la máxima expresión de la fuerza sobrenatural, el perdón, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:59-60. Sus últimas palabras no fueron de maldición o venganza, sino de entrega a Jesús y de perdón para sus asesinos, haciéndose eco de las propias palabras de Cristo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta capacidad de perdonar en medio de un sufrimiento tan extremo es quizás la manifestación más poderosa de la fuerza sobrenatural. No es algo que podamos lograr con nuestra propia voluntad o bondad natural. Requiere una obra profunda del Espíritu Santo en nuestro corazón, capacitándonos para liberar el resentimiento y la amargura y para responder al mal con gracia. El perdón no minimiza la gravedad de la ofensa ni excusa el comportamiento del ofensor, pero libera al ofendido del veneno, del odio y la amargura, permitiéndole experimentar la paz de Dios, incluso en medio del dolor. El perdón de Esteban no cambió la acción de sus asesinos, pero sí cambió su propia experiencia interna, permitiéndole morir en paz y con dignidad. Hay un detalle conmovedor en esta escena, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos 7:58. Saulo, el futuro apóstol Pablo, estaba allí, consintiendo en la muerte de Esteban. Podría ser que la oración de perdón de Esteban, junto con su testimonio valiente y su rostro angelical, plantaran una semilla en el corazón de Saulo, que eventualmente contribuiría a su propia conversión dramática en el camino a Damasco. Nunca subestimes el poder de tu testimonio de fortaleza y perdón en medio de la adversidad. Puede estar impactando vidas de maneras que nunca conocerás. La historia de Esteban nos enseña que la fuerza sobrenatural no siempre se manifiesta en la liberación física o en la victoria terrenal. A veces se manifiesta en la capacidad de mantener la paz interior, de enfocar nuestra mirada en la gloria celestial y de perdonar a aquellos que nos persiguen, incluso hasta el punto de la muerte. Es la fuerza que viene de estar tan lleno del Espíritu Santo que la realidad del cielo se vuelve más tangible que las amenazas de la tierra. Así que la próxima vez que enfrentes persecución, injusticia o cualquier forma de adversidad que amenace con consumir tu paz, recuerda a Esteban. Pide ser lleno del Espíritu Santo. Levanta tus ojos al cielo y enfócate en la gloria de Dios y en Jesús a su diestra, y pide la gracia sobrenatural para perdonar a aquellos que te hacen daño, confiando en que esta fortaleza interior es el testimonio más poderoso del poder transformador de Cristo en tu vida. Finalmente, nuestro viaje explorando la fuerza sobrenatural en la adversidad nos lleva a la vida
de uno de los discípulos más cercanos a Jesús, el apóstol Pedro. Su historia, marcada por una impulsividad apasionada, pero también por un fracaso estrepitoso, nos revela el octavo y último secreto que consideraremos hoy: la fuerza que no proviene de nuestra propia perfección, sino de la capacidad de levantarnos después de caer, abrazando el perdón restaurador de Dios y permitiendo que Él transforme nuestras mayores debilidades en fortalezas para su servicio. La fortaleza de Pedro no fue la ausencia de fracaso, sino la resiliencia nacida de la gracia que lo restauró. Pedro era, en muchos sentidos, el líder natural entre los 12 apóstoles, audaz, apasionado, rápido para hablar y actuar. Fue el primero en confesar a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Caminó sobre las aguas por un momento. Mateo 14:29. Prometió con vehemencia que nunca abandonaría a Jesús, incluso si todos los demás lo hicieran. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mateo 26:33-35. Sin embargo, en la noche más oscura de Jesús, la noche de su arresto y juicio, la confianza de Pedro en su propia fuerza se hizo añicos. Mientras Jesús era interrogado en la casa del sumo sacerdote, Pedro esperó en el patio, calentándose junto al fuego, y allí, enfrentado por una criada y luego por otros que lo reconocieron como seguidor de Jesús, Pedro hizo lo impensable. Negó conocer a su Señor, no una, sino 3 veces, culminando con maldiciones y juramentos. Mateo 26:69-75. En el momento en que el gallo cantó, recordando la profecía de Jesús, Pedro salió fuera y lloró amargamente. Su fracaso fue total. Su corazón estaba destrozado por la vergüenza y el remordimiento. ¿Has experimentado alguna vez el dolor aplastante del fracaso personal? ¿Has sentido que has defraudado a Dios, a otros o a ti mismo de una manera que parece irreparable? Este podría haber sido el final de la historia de Pedro. Podría haberse hundido en la desesperación como Judas Iscariote. Podría haber concluido que su fracaso lo descalificaba para siempre del servicio a Cristo. Pero la historia de Pedro es una historia de gracia y restauración, una demostración poderosa de que la fuerza sobrenatural de Dios es capaz de levantarnos incluso de nuestras caídas más profundas. Después de su resurrección, Jesús buscó específicamente a Pedro. En una emotiva escena junto al mar de Galilea, registrada en Juan 21, Jesús le hizo a Pedro la misma pregunta 3 veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? 3 veces, una por cada negación, Jesús le dio a Pedro la oportunidad de reafirmar su amor. Y con cada afirmación de amor, Jesús le dio una comisión renovada. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Este encuentro no fue una reprimenda, sino una restauración. Jesús no se enfocó en el fracaso pasado de Pedro, sino en su amor presente y su potencial futuro. Le ofreció perdón completo y lo reintegró plenamente a su llamado apostólico. Fue en este acto de gracia restauradora donde Pedro encontró una nueva fuente de fuerza, una fuerza que ya no dependía de su propia determinación, sino de la gracia inmerecida de aquel que lo había perdonado y restaurado.
La ciencia moderna ha estudiado el impacto del perdón, tanto recibirlo como otorgarlo, en el bienestar psicológico. Han descubierto que el perdón está asociado con una reducción de la ansiedad, la depresión y el estrés, y con un aumento de la esperanza y la autoestima. La experiencia de Pedro ilustra el poder transformador del perdón divino. Ser perdonado y restaurado por Jesús lo liberó del peso paralizante de su fracaso y lo impulsó hacia adelante con una nueva humildad y una dependencia más profunda de Dios. La transformación en Pedro, después de esta restauración y del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, es asombrosa. El mismo hombre que había negado a Jesús por miedo a una criada, ahora se pone de pie ante miles de personas en Jerusalén y predica con una audacia y un poder que llevan a la conversión de 3,000 almas en un solo día. Hechos 2. Enfrenta al mismo Sanedrín que había condenado a Jesús y declara con valentía: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19, 20. Sufre encarcelamiento y azotes por causa del Evangelio, regocijándose de ser considerado digno de padecer afrenta por el nombre. Hechos 5:41. ¿De dónde vino esta nueva fuerza, esta audacia intrépida, esta resistencia inquebrantable? Vino de la experiencia profunda de la gracia restauradora de Dios. Pedro sabía, de una manera que pocos podían entender, que su fortaleza no residía en sí mismo, sino en aquel que lo había levantado de su fracaso. Su debilidad se había convertido en el lienzo sobre el cual Dios pintó su obra maestra de restauración y poder. La historia de Pedro nos enseña que la fuerza sobrenatural no es solo para los santos perfectos, que nunca fallan, es también, y quizás especialmente, para aquellos de nosotros que hemos conocido el dolor del fracaso, que hemos caído estrepitosamente, que hemos sentido que hemos defraudado a Dios. La fuerza más profunda a menudo nace de las cenizas de nuestra propia debilidad. Cuando experimentamos la gracia que nos perdona, nos levanta y nos restaura. Si has fallado, si has caído, si sientes que tu pasado te descalifica, la historia de Pedro es para ti. No permitas que la vergüenza o la culpa te mantengan alejado de Dios. Corre hacia Él, como lo hizo Pedro después de su negación. Aunque inicialmente huyó, eventualmente se reunió con los otros discípulos y estuvo presente para el encuentro restaurador con Jesús. Confiesa tu fracaso, recibe su perdón y permite que su gracia te restaure y te fortalezca. Recuerda, Dios no busca personas perfectas, busca personas disponibles y dependientes. Tu mayor fracaso puede convertirse en el punto de partida para tu mayor fortaleza. Si permites que la gracia restauradora de Dios haga su obra en ti, la fuerza sobrenatural que necesitas para levantarte y seguir adelante no está en tu capacidad de nunca caer, sino en la seguridad del amor y el perdón de aquel que siempre está dispuesto a levantarte cuando caes. Así que abraza la gracia, deja que el perdón de Dios lave tu pasado y te impulse hacia el futuro que Él tiene para ti. Y descubre, como Pedro, que la fuerza más grande se encuentra no en evitar el fracaso, sino en experimentar el poder restaurador de aquel que convierte nuestras mayores debilidades en testimonios de su gracia invencible. Querido hermano, querida hermana que has perseverado hasta este momento final,
quiero tomar un instante para honrar tu compromiso y tu búsqueda sincera de la fortaleza divina. En un mundo que constantemente nos distrae y nos invita a rendirnos, el hecho de que hayas permanecido aquí, absorbiendo estas verdades transformadoras, te distingue. Eres parte de una élite espiritual, de aquellos que no se conforman con sobrevivir, sino que anhelan vivir en la plenitud de la fuerza sobrenatural que Dios ofrece. Siéntete orgulloso, siéntete especial, porque tu presencia hasta este final es una señal de que Dios tiene un propósito de victoria inquebrantable para tu vida. A lo largo de este poderoso estudio, hemos desenterrado juntos 8 secretos bíblicos para encontrar y activar la fuerza sobrenatural en medio de las adversidades más desafiantes. Vimos la fidelidad inquebrantable de José en medio de la traición y la injusticia. Contemplamos la perseverancia de Job aferrándose a Dios en la oscuridad del sufrimiento inexplicable. Nos inspiramos con la fe de David, recordando las victorias pasadas para vencer gigantes presentes. Admiramos la valentía de Esther, identificándose con el propósito divino a riesgo de su propia vida. Aprendimos de Pablo que el poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. Nos maravillamos con la convicción inquebrantable de Sadrac, Mesac y Abednego frente al horno de fuego. Fuimos conmovidos por el perdón y el enfoque celestial de Esteban en medio del martirio, y encontramos esperanza en la restauración de Pedro, descubriendo que la gracia de Dios puede transformar nuestros mayores fracasos en fortalezas. Estas historias no son meros relatos antiguos, son espejos que reflejan el potencial divino que reside dentro de ti. Son testimonios vivientes de que la misma fuerza sobrenatural que sostuvo a estos héroes de la fe está disponible para ti ahora mismo, en medio de cualquier tormenta que estés enfrentando. Dios no ha cambiado, su poder no ha disminuido, su deseo de fortalecerte es tan real hoy como lo fue para ellos. Ahora quiero pedirte algo muy especial. Quiero conocer a los guerreros espirituales que han completado este viaje conmigo. Por favor, comenta ahora mismo esta frase. Llegué hasta el final, porque mi espíritu anhela la fuerza invencible que solo Dios puede dar. Tu comentario no es solo una notificación para mí, es una declaración profética sobre tu propia vida, una afirmación de que estás listo para caminar en una nueva dimensión de fortaleza divina. Quiero leer tu nombre. Quiero saber quiénes son los elegidos que están listos para ser invencibles en Cristo. Piensa en el impacto que tendría en tu vida si aplicaras consistentemente estos principios. Imagina enfrentar cada desafío, no con tus propias fuerzas limitadas, sino con la certeza de que la fuerza ilimitada de Dios fluye a través de ti. ¿Qué gigante podría detenerte? ¿Qué horno de fuego podría consumirte? ¿Qué fracaso podría destruirte? Absolutamente nada, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Ahora, permíteme hablarte con sinceridad sobre la importancia de compartir este mensaje. Allá afuera, hay innumerables almas que están luchando en silencio, sintiéndose débiles, solas y sin esperanza. Están enfrentando gigantes que parecen invencibles, atravesando hornos de aflicción que amenazan con consumirlos. Este mensaje que has recibido no es solo para ti, es un arma poderosa que Dios quiere usar para fortalecer a otros a través de ti. Compartir este video
no es simplemente reenviar un enlace, es lanzar un salvavidas espiritual a alguien que se está ahogando en la desesperación, es encender una luz de esperanza en la oscuridad de alguien. Te negarás a ser ese canal de bendición. Permitirás que otros sufran innecesariamente cuando tienes la llave de su fortaleza en tus manos. Y si aún no te has suscrito a este canal, déjame preguntarte, ¿qué estás esperando? ¿Acaso no anhelas una fuente constante de alimento espiritual que fortalezca tu fe y te equipe para las batallas de la vida? Suscribirte no es un acto trivial, es una decisión estratégica para tu crecimiento espiritual. Es como un soldado que elige mantenerse conectado a su cuartel general para recibir órdenes, provisiones y refuerzos. ¿Intentarás luchar solo, desconectado de la fuente de poder y sabiduría? Me entristece pensar que algunos eligen la debilidad de la desconexión cuando la fortaleza de la comunidad y la enseñanza constante están a un clic de distancia. Si ya estás suscrito, felicidades. Eres sabio, eres fuerte, eres parte de un ejército espiritual que está avanzando. Siéntete orgulloso de tu decisión de priorizar tu crecimiento en Dios. Te animo a seguir explorando los otros mensajes de este canal. Cada uno es una pieza del rompecabezas, una herramienta adicional en tu arsenal espiritual, diseñada para fortalecerte, equiparte y acercarte más al corazón de Dios. Mantén tu llama encendida, alimenta tu espíritu continuamente, porque las batallas de la vida requieren una preparación constante. Finalmente, al concluir este tiempo juntos, quiero pedirte que no te apresures a la siguiente actividad. Cuando la música comience a sonar en unos momentos, quédate quieto, cierra los ojos, respira profundo, siente la presencia de Dios llenando el lugar donde estás. Este no es solo el final de un video, es el comienzo de tu caminar en una nueva dimensión de fuerza. Usa estos próximos minutos para hablar con tu Padre. Agradécele por su palabra, por su presencia, por la fuerza que ya está comenzando a fluir en ti. Dedícale palabras de alabanza y adoración. Reafirma tu decisión de confiar en su fuerza y no en la tuya. Por favor, no pauses este video hasta que termine por sí solo. No cortes esta conexión divina que hemos establecido. Permite que la paz de su presencia te envuelva, que su espíritu ministre a tu corazón, que su fuerza sobrenatural te impregne hasta lo más profundo de tu ser. Estás en Tierra Santa, en un momento sagrado de impartición. Recíbelo todo. Recuerda siempre, eres hijo, eres hija del Dios Todopoderoso. La misma fuerza que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en ti. No estás destinado a ser víctima de las circunstancias, sino a ser más que vencedor a través de aquel que te amó. Eres más fuerte de lo que imaginas, porque su fuerza es tuya. Camina en ella, vive en ella, conquista en ella. Amén.